Muchas gracias por mantener la atención hasta acá. Ha sido una jornada interesante, pero larga también, así que voy a intentar que podamos hacer una conversación dinámica. Lo que les voy a mostrar hoy es la combinación de dos investigaciones que hemos estado haciendo en el Núcleo Milenio FAIR, Futuros de la Inteligencia Artificial, y esta combinación está compuesta por discursos públicos de la inteligencia artificial en dos ámbitos. Uno es que durante el 2023 nos propusimos estudiar cómo estaban siendo las discusiones sobre las futuras regulaciones de la inteligencia artificial en Chile. ¿Ya? El año pasado hubo un proyecto de ley que ingresó la Cámara de Diputados, la Comisión de Futuro, y también hubo una serie de discusiones que se produjeron en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. ¿Ya? Por lo tanto, fue un año muy importante en cuanto a el futuro de la regulación de la inteligencia artificial en nuestro país. Nosotros partimos de una premisa tal vez ingenua, pero la inteligencia artificial es una herramienta altamente controversial, ¿ya? Y para ser más precisa, las herramientas de las inteligencias artificiales son controversiales. En las investigaciones académicas esto es una especie de consenso, ¿ya? Hay muchas herramientas controvertidas por sus altos sesgos, también porque no son transparentes y por una serie de aplicaciones que hemos estado viendo en el último tiempo. Y nos propusimos mirar cómo estas controversias eran discutidas entonces en estas discusiones sobre regulación. ¿Qué encontramos? Bueno, lo que ven acá son espacios de discusión, una serie de reuniones. Los puntos azules representan las discusiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y los puntos verdes son las discusiones en el Senado, ¿ya? Fueron una serie de discusiones entonces que fueron avanzando progresivamente. En el Senado se reunieron en grupos de trabajo por tema, en cambio en la Cámara de Diputados se discutió a partir de un proyecto de ley que había sido presentado. Al tiempo que investigábamos esto, miramos la literatura especializada y nos dimos cuenta de que en otras partes del mundo también los investigadores estaban llegando al consenso y también a la extrañeza de que la inteligencia artificial no estaba haciendo todo lo controversial que debería hacer en el ámbito público, en las discusiones públicas, ¿ya? Entonces, giramos nuestro foco y decidimos preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo es que las diferencias, las discrepancias, las discusiones sobre inteligencia artificial dejan de ser o no terminan de ser todo lo controvertidas que nosotros creemos que tienen que ser? Y llegamos a tres ideas generales, ¿ya? Por supuesto que hay matices, pero voy a contar tres ideas generales. Una primera forma en la que se enfrían las controversias de inteligencia artificial, es decir, que se cierra la discusión antes de que se desenvuelva, es hablar de la inteligencia artificial como si fuese una cosa, una herramienta. En este caso fue muy curioso constatar que la analogía del martillo se ocupaba recurrentemente en las discusiones, especialmente en los grupos de trabajo del Senado, ¿ya? Lo que se decía era, la inteligencia artificial es como un martillo. Se puede ocupar para construir una casa, también para atacar a alguien. O como un computador, que puede servir para escribir un poema, pero también para hacer un ciberataque. Entonces, estas posiciones iban destinadas a argumentar que en realidad no era necesario regular la inteligencia artificial, porque como es una cosa, un objeto carece de responsabilidad y también contamos con herramientas para regular a las personas que son las que cometen los delitos y no los objetos, ¿ya? Aquí tengo una cita de los participantes que argumentaban en pro de que la inteligencia artificial es una cosa y decían, la IA per se no es ni dañina ni mala, es la gente mala con la IA que hace cosas malas, ¿ya? Y ya contamos con herramientas para regular estas acciones criminales. Sin embargo, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales son mucho más complejas que un martillo. Voces críticas dicen que tratarla como una entidad monolítica, como si fuese una cosa, no solo es inexacto, sino que además tiene una serie de riesgos, ¿ya? Hay autores que dicen que deberíamos incluso hablar de las distintas herramientas de la inteligencia artificial de manera diferenciada. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural a la vez tiene tres componentes, para ser más exacto. Entrenamiento de datos, algoritmos diseñados para extraer patrones y predicciones probabilísticas, ¿ya? Hay instituciones críticas que incluso han dejado de usar el término inteligencia artificial como una manera de mitigar daños potencial de las tecnologías destinadas a las personas y a las comunidades, ¿ya? Por lo tanto,
hablar de la IA como si fuese una cosa no solo es inexacto, sino que también es riesgoso. Por otro lado, con esta imagen quise representar la idea de la ética como un paraguas que va a proteger a los individuos, ¿ya? Apelar a la ética fue otra manera de cerrar las discusiones, cerrar las controversias y decir que en realidad no necesitamos regular porque cada institución, cada empresa debe acogerse a sus propias convicciones éticas. Entonces, aquí abro comillas, somos partidarios de no regular. Los riesgos de la inteligencia artificial deben ser amortiguados por la aplicación de quienes innovan, de cada empresa. Abro comillas nuevamente. Hay que evitar reinventar la rueda. Innumerables expertos ya han estudiado este tema y disponemos de recursos como el Manual de la UNESCO que ofrece una orientación exhaustiva. Sin embargo, ¿qué dicen las investigaciones? Dicen que se advierte que las directrices éticas se están convirtiendo en una forma de lavar las preocupaciones sobre la IA, lo que se ha llamado ethic washing, fingir una consideración ética para mejorar la forma en que es percibida una organización. Una tercera forma de enfriar las controversias sobre la IA es posicionar a Chile en una carrera por la inteligencia artificial de una manera estratégica, ¿ya? Lo que se repite es, en Chile no somos desarrolladores de tecnología, mucho menos de herramientas tan sofisticadas como la inteligencia artificial, lo que no es cierto a todo esto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es facilitar las condiciones para que las empresas internacionales vengan a instalar sus centros de datos en nuestro territorio, ¿ya? ¿Qué son los centros de datos? Y no es nada tan sofisticado. Ya la imagen que pueden ver al lado de acá de la pantalla es un centro de datos, cuestión que sorprende porque cuando hablamos de IA parece que todo es abstracto, que todo está en la nube, sin embargo está muy anclado a los territorios. Los centros de datos son intrincadas redes de racks de servidores informáticos y salas de datos interconectados a través de cable de fibra óptica. Estos sistemas deben mantenerse mediante un riguroso sistema de control de temperatura, humedad y polvo para garantizar el funcionamiento continuo, ¿ya? Los centros de datos en el mundo han suscitado una creciente preocupación y controversia por su excesivo uso de energía y agua en un contexto de cambio climático, ¿ya? Sin embargo, acá, en estas discusiones, lo que se decía era que regular la IA amenaza las aspiraciones de desarrollo de un país emergente como Chile, pues la IA es una oportunidad sin precedentes. Y esto se condice con lo que comentaba Homero recién sobre exaltar los beneficios económicos de estas tecnologías. Por último, entonces, nos llamó mucho la atención que estos temas que para nosotros son evidentemente controversiales o que son ampliamente discutidos en las investigaciones académicas, no lo están siendo en los discursos públicos de la IA. Entonces, pensamos que tenemos que preocuparnos también por los silencios. Voy a hacer una salvedad, estoy generalizando para contarles el resumen de esta investigación. Hay instancias en las que sí se desenvolvieron las controversias y que de hecho los temas fueron transitando durante las discusiones y salieron resultados completamente nuevos. Lo interesante es que nos dimos cuenta en un análisis de la composición de las mesas donde se discutían estos temas, es que las mesas donde había una proporción más equilibrada de investigadores humanistas con investigadores de las tecnologías, las controversias se desplegaban y llegaban a soluciones nuevas. Por ejemplo, no copiar la regulación europea, sino que crear una propia basada en daños, ¿ya? En suma, entonces, resumiendo esta investigación, los debates continuos y con ciertos equilibrios con el tipo de participantes, las personas se ven obligadas a revisar sus intereses y sus convicciones proporcionando discusiones novedosas. Si, como dice Marres, la IA es un hecho social total, no puede ser explicada ni comprendida de una sola disciplina, necesitamos alianzas entre la ingeniería y el resto de los saberes diversos. Ya, y por último, esto lo quisimos poner en diálogo, algo pasó ahí, pero bueno. Lo interesante acá es que esta es otra investigación del equipo, de algunas personas del equipo de FER, que es liderada por Matías Valderrama, donde se analizó la cobertura de los medios sobre la inteligencia artificial, ¿ya? Acá partimos de la idea o del concepto de media hype, que en el fondo tiene que ver con una hipérbole o una exageración de los medios. Todos tenemos la intuición de que ahora se habla mucho más de inteligencia artificial
de que hay una mayor cobertura y quisimos acercarnos entonces a esos contenidos. En términos muy sencillos, hype, que es un concepto que está en discusión, ya, pero voy a dar algunos lineamientos para que podamos comprender, tiene que ver con una cobertura intensa y prolongada de un tema en la prensa, ¿ya? Y podríamos decir que hay 3 estrategias retóricas que tienen que ver con esta exageración. Primero, un lenguaje cargado de emotividad, promesas exageradas, afirmaciones audaces y superlativos. En segundo lugar, destacar las oportunidades de forma que se ponga límite a las reflexiones sobre el pasado y se estrechen las visiones sobre las posibilidades de futuro. Y por último, el énfasis en una ventana breve y urgente para la acción, donde además se sugieren vías para esta acción. En suma, entonces, genera expectativas desproporcionadas respecto a un tema. Las preguntas, algunas de las preguntas que se hicieron en esta investigación es ¿de qué manera y a través de qué temas posiciona la prensa a la IA en el centro de la atención pública en Chile? ¿Se observan diferencias en la cobertura mediática sobre IA a lo largo del tiempo? ¿La cobertura promueve enfoques críticos sobre la IA? ¿Y qué tipo de actores son los más destacados en la cobertura? Una nota muy breve sobre el método. Ya extrajimos noticias desde la plataforma Nexis Uni, desde el 2008 hasta el 2023, a través de la búsqueda de conceptos claves como inteligencia artificial, algoritmos, aprendizaje profundo, entre otros. Y en esta plataforma se encontraban el Diario Financiero, el Mercurio, La Cuarta y La Tercera. ¿Ya? Y trajimos un total de 6.784 noticias y analizamos con métodos mixtos. Ahí hay una representación a lo largo del tiempo. Si bien en un comienzo solo estaba la base de datos del Mercurio, desde el 2020 están los 4 diarios y de todas formas sirve para ver el aumento explosivo de la cobertura de la IA en la prensa. Vemos que La Tercera, en el Mercurio y el Diario Financiero son las que más cubrieron noticias sobre inteligencia artificial, después La Tercera y por último La Cuarta. Voy a resumir también los resultados que se pueden agrupar en 5 ideas, ¿ya? En primer lugar, la inteligencia artificial dejó de ser un tema de nicho y es un tema que abarca todas las áreas de la vida. O sea, se encontraron noticias que abarcan desde la robótica, la medicina, la seguridad ciudadana, temas del trabajo, creación artística, medicina, etc. ¿Ya? Por otro lado, y esto tiene mucha relación con lo que hablaron los colegas anteriormente, encontramos temas, sobre todo, y esto es muy desproporcionado, sobre innovación, sobre crecimiento económico, sobre la inteligencia artificial como una inversión interesante, ¿ya? Ahora sí, también una nota al pie, hay un aumento pequeño pero significativo de la cobertura desde las humanidades y de las artes, también vinculadas a temas de inteligencia artificial, pero sigue siendo muy fuerte la predominancia en términos de mercado e inversión, ¿ya? O sea, es un negocio de todas maneras. Por otro lado, también, tal como y en relación a lo que decía Homero, las orientaciones políticas de las líneas editoriales influyen en la cobertura y el encuadre de la inteligencia artificial. Mientras en los periódicos más asociados a la derecha, la IA está asociada a la economía, a la agricultura y a la innovación. En los diarios de centro o centro-derecha hay algunas consideraciones respecto a la ética. Ahora recordemos que la ética en este caso no necesariamente es un aspecto crítico. Y por otro lado, la prensa popular, es decir, La Cuarta, promociona la IA en su aspecto de diversión, ¿ya? También hay una especie de retórica asociada a convertir la IA en competencia con los humanos. Pareciera que eso es algo atractivo. A veces la IA, aquí abro comillas, seguramente ustedes vieron noticias o titulares parecidos a esto. A veces la IA gana a los médicos en la detección del cáncer de mama, ¿ya? Comparándolo con cómo la IA le ha ganado también a los ajedrecistas o a los jugadores de Go como si fuese una competición. Luego, y por último, en cuarto lugar, cuando nos preguntamos por los tipos de actores, los actores más presentes son inversionistas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, y por supuesto son hombres. Prácticamente no hay mujeres en estas noticias. La visión altamente entusiasta de la IA
es decir, carente de críticas, también está vinculado a un tipo de periodismo generativo. Estos son sí los titulares que yo creo que ustedes han visto. Noticias como ¿cómo sería Chile si los españoles no hubiesen llegado hace 500 años atrás? ¿Cómo sería Madeleine McCay hoy? A esto le llamamos periodismo generativo o especulativo porque son noticias que en realidad no existen. No son noticias, sino que es una especulación de cómo esto podría ser en el futuro. Por lo tanto, lo que es llamativo es que todas las discusiones sobre la regulación de la IA que comenté en la primera parte de la presentación estuvieron prácticamente ausentes de las noticias, ¿ya? No se habla de cómo la inteligencia artificial está siendo usada en el Estado, en los servicios públicos, que son cosas que nos han ocupado el último año en el núcleo FER. Tampoco se habla de la IA y la educación, las universidades, de la IA y la sociedad civil, de iniciativas ciudadanas, de privacidad, de sesgos, de desinformación, ni de impacto ecológico, ¿ya? Esto nos parece crítico porque además en el Congreso se replican las discusiones que hay en la prensa. Muchas veces vimos en la Cámara de Diputados cómo las discusiones partían desde una noticia. Por lo tanto, esto tiene un doble eco y repercusión. Es muy importante que existan noticias que aborden la IA desde un enfoque crítico porque eso va a tener un impacto también en la regulación futura que vamos a tener en Chile. Por lo tanto, y para cerrar, podríamos decir que necesitamos que los discursos públicos de la IA abracen las controversias, ¿ya? Que haya un punto de vista crítico, que podamos desenvolver esas discusiones para poder también comprender de qué se tratan estas múltiples herramientas de la inteligencia artificial, que no es una sola cosa. Eso, muchas gracias.